Buenos días, compañeros, un gusto con todos. Realmente para la AME es un gusto contar con todos ustedes. Este ha sido un curso, un esfuerzo interinstitucional, como ustedes ven, entre el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio y en colaboración con el Consejo Nacional de Competencias. En este momento que vamos a abordar el módulo 8, que es planificación y gestión patrimonial, ustedes ya han leído varios documentos, ustedes ya conocen cuál es el proceso, ¿no es cierto?, patrimonial, y en este momento lo que vamos a trabajar es qué pasa con la planificación articulada al patrimonio. La conferencia se llama, o el foro abierto se llama Plan Complementario Patrimonial en el marco de la LOCTUS. Ustedes saben que es la LOCTUS ya, ¿no es cierto?, que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Gestión Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Lo primero que ustedes también ya deben conocer y saber que se ha hecho un alineamiento de los PDOT al Plan Toda una Vida. El Plan Toda una Vida es el nuevo Plan de Desarrollo Nacional y lo que había que en este momento hacer los municipios es revisar los 9 objetivos y metas del Plan Nacional 2017-2021 y los objetivos y metas también del Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial, así como la revisión de la agenda de coordinaciones zonales, analizar la vinculación entre estas agendas, ¿no es cierto?, y luego considerar y corregir las alertas emitidas por SEMPLADE sobre errores técnicos en el PDOT. Esta es una propuesta de alineación, lo que había que hacer es justamente esta alineación. Luego hacer la validación, y la validación de este alineamiento lo hace la máxima autoridad del GAD y el Consejo de Planificación del GAD. ¿A través de qué? Del Consejo Legislativo del GAD, en este caso los consejos municipales, y todo este proceso, estos dos pasos, tanto la propuesta de alineación como la validación y modificación, ya se debe haber terminado hasta fines de marzo de 2018. Luego en las preguntas que ustedes tengan me dirán si es así o no, o ustedes como municipalidades aún todavía continúan haciendo este alineamiento. Y los reportes que luego tendrán que hacer el responsable del GAD en el sistema SIGAD puesto por parte de SEMPLADES. Una vez que tenemos el PDOT, pasamos al otro instrumento, ¿no es cierto? Una vez que ya tenemos alineado el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la lógica, porque eso no significa que hay que hacer, pero frente a la emisión de nuevas leyes como el Plan de Uso y Gestión de Suelo, se debería ya trabajar esta que es la alineación desde el Plan Nacional de Desarrollo, desde la Estrategia Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales y luego bajar a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que esto lo tienen que trabajar tanto los GAD provinciales, cantonales y parroquiales, y luego bajar a lo que es la ejecución de los planes de uso y gestión de suelo con los dos componentes, ¿no es cierto?, el componente estructurante y el componente urbanístico. Y luego, obviamente, vienen los planes urbanísticos complementarios. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el patrimonio? Pues el patrimonio es un plan urbanístico complementario que tiene que articularse a la planificación, primero al PDOT, luego al plan de uso y gestión de suelo. Y la ley, el plan de uso y gestión de suelo, ¿no es cierto?, establece que también en el territorio deben haber otros planes maestros sectoriales, otros planes complementarios, ya sea el de turismo, ya sea el de tránsito y transporte, y los planes parciales que son una planificación mucho más localizada, como puede ser, como también lo dice la ley, para aquellos asentamientos informales o asentamientos irregulares que la ley prevé que se hagan de forma inmediata una planificación para el tema de la legalización de tierras. Una vez que tenemos todos los instrumentos, ustedes ven que va en cascada, ¿no es cierto? Primero tenemos la planificación de desarrollo, luego los planes de gestión de suelo con sus dos componentes. Venimos ya al tema del plan urbanístico complementario patrimonial. Para que vean que todo es unificado en el territorio, no hay sectores, no hay temáticas sueltas. Todo lo que tiene que ver con la planificación está articulado. ¿Y qué es un plan complementario de patrimonio? El artículo 31 de la LOCTUS establece que los planes urbanísticos complementarios son aquellos dirigidos a detallar, complementar y desarrollar de forma específica las determinaciones del plan de uso y gestión de suelo. Son planes complementarios los planes maestros sectoriales, los planes parciales y otros instrumentos de planeamiento. Pero también dice la ley que estos planes siempre, es decir, todos los planes temáticos, y como les vuelvo a repetir, turismo, tránsito y transporte, movilidad,
están subordinados jerárquicamente al plan de desarrollo y ordenamiento territorial y no podrán modificar el contenido del componente estructurante del plan de uso y gestión de suelo. Entonces, nuestra planificación macro en territorio, nuestra planificación general es el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, y ahí se enmarca la visión de futuro, se enmarca el modelo territorial deseado y se enmarcan los programas y proyectos que queremos hacer en el territorio. Es por eso cuando queremos elaborar planes sectoriales complementarios como turismo, patrimonio, todos estos deben ir y caer en la planificación que denominada Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Luego tenemos, ¿no es cierto?, cuáles son en los territorios. Una de las preocupaciones que tenemos es qué deberían tener los territorios para poder trabajar el plan de uso y gestión de suelo, una nueva gestión de trabajo, unos nuevos instrumentos técnicos que requiere de pequeñas condiciones. Yo no sé si se llaman pequeñas condiciones, pero sí como condiciones indispensables para poder trabajar estos los PUCs. Y es contar con los coeficientes de ordenamiento territorial, el COD, ¿no es cierto?, en el territorio, aquellos que son profesionales de la arquitectura o ingeniería, es decir, qué parte de la codificación de ordenamiento territorial ya tenemos estructurada en el territorio. Si bien el plan de desarrollo y específicamente el plan de ordenamiento ya trabaja sobre estos insumos, pero no a una escala menor que en este momento se requiere para empezar a trabajar el PUCS. Luego, identificar los centros poblados del territorio, es decir, ya debemos saber y delimitados, ¿no es cierto?, qué pasa en el área urbana y qué pasa en el área rural, qué tipo de asentamientos tenemos, cómo están consolidados los centros poblados tanto en el área urbana como en el área rural. Y luego contar con el catastro urbano y rural alfanumérico, georreferenciado y los SHERS que necesitamos. Ahora, lamentablemente, haciendo un diagnóstico de qué pasa con los catastros, lamentablemente muchos catastros están desactualizados, sobre todo en el área rural. Y esa ha sido una de las deficiencias para poder elaborar con mayor eficiencia lo que son los PUCs. Y luego conocer el marco normativo de 35 leyes que ordenan el territorio. Otros expertos dicen que en este momento son 50 y tantos. La AME está haciendo un esfuerzo por catalogar y poner en evidencias cuántos marcos legales están articulados al plan de uso y gestión de suelo, y uno de esos es el tema patrimonial. Fíjense, de esas 35, 50 y tantos que todavía vamos a definir exactamente con registros oficiales, con publicaciones de último, recién, ¿no es cierto?, para su conocimiento está actualizado y vigente el Código Ambiental, un código nuevo que deroga algunas leyes. Entonces, esto demanda un ejercicio permanente para inclusive tener actualizado qué pasa con las leyes. Entonces, para poder articular eso también es necesario que nosotros conozcamos, y vuelvo a repetir, el tema patrimonial es uno de las 35 leyes que tenemos. Y luego también es indispensable establecer los límites urbanos de las cabeceras cantonales y también de los centros poblados, un tema que ustedes lo pueden encontrar ya en el catastro, pero que obviamente para determinar en el PUS las delimitaciones se tienen que volver a abordar para saber si estas delimitaciones fueron bien establecidas en el marco de lo que establece la LOCTUS, que deben contener servicios básicos, que deben estar sujetos, ¿no es cierto?, a que estas delimitaciones puedan cubrir las expectativas de la ciudadanía y no más bien ir en desmedro de las actividades municipales y en el ejercicio de las competencias que tienen los municipios. Luego, ¿qué nomás debe contener un plan complementario patrimonial? Recuerden que este es un sector de muchas otras leyes, ¿no es cierto? Y por eso es indispensable ir articulando todas las temáticas para que no solo se vea que hay que trabajar plan complementario patrimonial, plan complementario turismo, sino plan complementario de todas las leyes y de todas las normas en el marco de nuestras competencias, tanto exclusivas como concurrentes con los otros niveles de gobierno. Y lo que hay que hacer primero es determinar, una vez determinado la delimitación tanto urbana como rural, se tiene que trabajar los polígonos territoriales patrimoniales. ¿Y qué es un polígono territorial patrimonial? Es un componente espacial que integra la delimitación más amplia de un paisaje cultural. Estos son nuevos términos del paisaje cultural. Antes solo se veía como el patrimonio, como algo específico, de intervención específica, pero ahora estamos hablando de lo que son paisajes culturales, es decir, cómo un bien cultural se articula a todo un paisaje, que no solo es
el trabajar en un bien mueble, sino cómo es que esto inclusive es parte de un paisaje cultural. Esta demarcación además corresponde a la unión de varios puntos georreferenciados que generan un gran polígono donde se encuentran los criterios de caracterización que en la siguiente lámina ya les voy a explicar. Luego de trabajar en este polígono, ¿no es cierto?, es importante trabajar en un componente paisajístico, que son las subdivisiones del módulo territorial que contienen distintas características vinculadas con expresiones culturales y naturales. Ya en la presentación que se hizo en el módulo 8 se veía que hay que georreferenciar los distintos patrimonios que tenemos en nuestro cantón, tanto el patrimonio material como el inmaterial. Es decir, es importante saber en qué localidades se encuentran, tanto en el área urbana como en las rurales, y qué características tienen estos patrimonios. Y luego lo que se denomina unidad de paisaje cultural, que es la zona o núcleo en el que se expresan los rasgos que les dan identidad al paisaje cultural. Para ponerles un ejemplo, ¿no es cierto?, en la ciudad de Píllaro se determinó como patrimonio inmaterial a una expresión cultural denominada diablada. Ahí se sabe desde dónde salen las diferentes danzas o las diabladas, salen de las diferentes parroquias y se unen en la cabecera cantonal. El hecho de trabajar estos paisajes culturales tiene que ver cómo yo, desde mi patrimonio, puedo saber cómo se generan, en dónde se generan, para poder inclusive hacer luego la transmisión de este conocimiento. Una vez que yo determino ya en los planes de uso y gestión, los planes complementarios o patrimoniales, y defino, ¿no es cierto?, lo que son cada uno del polígono territorial patrimonial, el componente paisajístico y la unidad, es importante, ¿no es cierto?, cómo hacer esta determinación del polígono territorial patrimonial. ¿Y qué son estos polígonos? Son las áreas patrimoniales que estarán determinadas por sus características homogéneas de tipo morfológico, ambiental, paisajístico, arquitectónico, urbanístico, socioeconómico, histórico-cultural, y se considerarán como polígonos de intervención territorial a efectos de aplicación de la norma relativo al uso y gestión de suelo. Es decir, ya la ley de uso y gestión establece estas intervenciones culturales patrimoniales como polígonos territoriales patrimoniales. Y además están delimitadas por cosas que ustedes ya han determinado en sus territorios, como la densidad patrimonial, como la clasificación del uso de suelo tanto urbano rural, como la significación histórica y cultural, como qué pasa con el tejido urbano, con los contextos arqueológicos y paleontológicos y con los sitios sagrados o rutas, entre otros. Y luego este polígono territorial patrimonial tiene que ver también con los hitos, es decir, las edificaciones y elementos que son un referente dentro del tejido urbano de la ciudad, y las vinculaciones, es decir, qué pasa con los caminos, senderos, las líneas férreas para llegar a este contexto de polígono territorial patrimonial. En este sentido, lo que queremos decir es que conforme al artículo 42 de la LOCDUS, los tratamientos urbanísticos son las disposiciones que orientan las estrategias de planeamiento urbanístico del suelo urbano y rural dentro de un polígono de intervención territorial a partir de sus características que ya lo mencionamos anteriormente, morfológicas, físicos, ambientales y socioeconómicas. En este caso, los GAT municipales también establecen la norma y metropolitano estarán facultados a establecer tratamientos urbanísticos adicionales que consideren necesarios en función de sus características territoriales y que se ajusten a la legislación vigente. Por ejemplo, no todas las ciudades en este momento declaradas patrimonio cultural tienen centros patrimoniales, sino que se encuentran sitios o sectores o barrios. En ese sentido, lo que hay que hacer justamente es hacer un polígono que permita articular este centro, este sitio, este sector o barrios con todo lo que pasa alrededor, porque cuando uno trabaja en planificación, uso y gestión de suelo, si yo tengo bienes inmuebles declarados patrimonio en mi ciudad, no voy a permitir, por ejemplo, que las construcciones sean edificaciones grandes que obstaculicen la visión de una edificación o bien patrimonial y que se pierda ese contexto de lo patrimonial. O no voy a permitir que existan, ¿no es cierto?, edificaciones que rompan con la estética o con la fachada patrimonial que tenga esa edificación, y que también, ¿no es cierto?, conserven aquellas características de construcción por las cuales puedan catalogarse, y que otras edificaciones que se den paso rompan con esta visión general del patrimonio.
En ese sentido, es importante que ustedes como gestores patrimoniales, como aquellas personas que trabajan en el tema patrimonial, pues sepan controlar eso a través del componente urbanístico que establece la norma de la LOCTES. Y para finalizar, ¿no es cierto? Aquí tenemos un ejemplo de una ciudad llamada Pedernales que no tiene patrimonio, pero que sin embargo, al llegar al componente urbanístico, ustedes ven cómo va trabajando, ¿no es cierto? Todo lo que es las caracterizaciones ya de cómo trabajar los polígonos urbanos, en este caso del polígono 2, y cómo trabajar las fichas, cómo es que pasen la problemática y cuáles serían las soluciones o modificaciones que frente a esos territorios se deben hacer frente a la LOCTES. He querido un poco ahondar porque es importante que el patrimonio esté ligado a la planificación y no solo a la planificación del desarrollo y ordenamiento territorial, sino a toda la planificación, porque es algo que nos toca, sobre todo a la gente que trabajamos en el tema patrimonial. El patrimonio no solo es un tema de conservar, proteger y mantener el patrimonio, sino ver qué pasa alrededor del patrimonio. Tengo una pregunta de Dani David Zambrano que dice: en el sector rural existe un mirador, sin caso se va a construir un edificio que obstruya la visión del paisaje. Como municipio, ¿qué debe hacer? La planificación en este momento es impedir que, o sea, se va a construir, que se construya el edificio. Por eso es que es importante regular a través del componente urbanístico qué se puede construir y qué no se puede construir tanto en la zona urbana como rural, y qué tipo de edificaciones se tiene que construir. Si bien es cierto, y si no se ha avanzado en elaborar el plan de gestión de suelo, el Consejo Municipal en pleno, a través de una asesoría de la persona que trabaja patrimonio, debería emitir un informe técnico que impida la construcción de algo que va a impedir, ¿no es cierto?, el mirador, por ejemplo. Entonces ahí plantear un expediente técnico que diga: mire, en este momento es imposible, mejor dicho, no en este momento, sino frente al hecho de que existe un mirador y que contribuye al esparcimiento de la sociedad que vive en ese cantón y a turistas, y que genera obviamente un atractivo. Es imposible que se construyan otras viviendas u otros edificios que no estén complementarios al mirador. Es decir, no podemos dar paso a cosas que no estén acordes a las miradas urbanísticas. Uno no puede construir por construir, uno tiene que saber qué construye en el marco de lo que ya está construido y evitar que se sigan construyendo edificaciones que vayan en desmedro de la imagen urbana. Estimada, dice perdón, Dani David Sabrano, no sé si ustedes tienen inquietudes frente a cómo articular el patrimonio con la planificación del desarrollo. Por favor, las preguntas, estoy atenta a sus preguntas y muy gustosa de responderles en el momento que ustedes me formulen estas preguntas. Lo pueden hacer, pueden escribir las preguntas, yo las voy leyendo para que todo el mundo podamos. ¿Cuál sería el rol de la participación ciudadana en este tema? Bueno, la participación ciudadana es importante en estos procesos de planificación. Si la ciudadanía no se apropia de una mejora del espacio, tanto urbano como el espacio público, no vamos a tener la corresponsabilidad. Lamentablemente, los usuarios a la obra pública no lo ven como suyo propio, y lo que hay que lograr es que la ciudadanía se apropie del espacio público, pero también se apropie de todas las mejoras que la municipalidad está haciendo. Y para eso, mire, el mismo Consejo Cantonal de Planificación tiene como cuando uno se elabora el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, ha conformado el Consejo Cantonal de Planificación y los representantes son ciudadanos. Por lo tanto, el Consejo Cantonal de Planificación se vuelve la instancia en que puede participar la ciudadanía de forma informada, de forma consciente a lo que se establece. Otra cosa que también se puede hacer es trabajar en aquellos barrios o sectores donde se van a hacer mejoras, a fin de que la ciudadanía sepa lo que se va a hacer, comparta lo que se va a hacer, porque muchas veces creemos que como técnicos estamos en lo cierto. A veces no necesariamente es así, y es importante que la ciudadanía se apropie de cada uno de estos proyectos o programas que lidera la municipalidad, que propone, que construye ciudadanía, y que en ese sentido se vea una corresponsabilidad desde la participación ciudadana.
Soy Ivonne, David, otra vez estamos coordinando con el área de planeamiento. Qué bueno, me alegra que, o sea, ustedes tienen que estar enlazados, este es como un matrimonio, todos los sectores tienen que estar en este momento con la planificación, o si no vamos a tener inconvenientes luego al querer formular planes y programas sin financiamiento. Es importante estar dentro de eso. Dice, ¿los polígonos de intervención patrimonial son parte de los polígonos de intervención territorial o son delimitados independientemente? Bueno, uno cuando establece los polígonos de intervención obviamente son urbanos, es decir, están dentro de la parte urbana o dentro de la parte rural. A lo que yo me refería con los polígonos patrimoniales es que específicamente yo, si tengo un sitio o un centro histórico, voy a trabajar un polígono específico para trabajar el tema patrimonial. Eso en ningún momento obstaculiza, puede estar inclusivo dentro de otro polígono. Por eso la norma dice, ¿no es cierto?, que uno puede delimitar los polígonos de acuerdo a las temáticas o a la visión de desarrollo que tengo yo como cantón, a fin de propender, en el caso nuestro, a mejorar, preservar y mantener el patrimonio. Jessica Margarita Aldas nos dice, no pude ingresar al principio, pero la pregunta es, ¿cómo articulamos en el PDOT y la gestión de patrimonio? Y la otra pregunta es, represento al municipio de Perileo y aquí, un momentito que se me fue un ratito. A ver, ¿cómo yo gestiono? Pues mire, si no se ha incorporado programas y proyectos desde la fase de diagnóstico, si no se ha incorporado en este momento el diagnóstico, qué densidad patrimonial tengo, qué tipo de patrimonio tengo en este alineamiento a los PDOTs, pues se me va a hacer mucho más difícil el que yo en el PDOT integre programas y proyectos. Si yo no conozco qué pasa en mi realidad y si no conozco cómo está el patrimonio dentro de mi cantón, si hay cosas que preservar, si hay cosas que mantener, si el patrimonio está siendo deteriorado o definitivamente ya no existe, pues yo no voy a poder poner programas o proyectos que permitan justamente preservar y mantener el patrimonio. Algo más me decía Perileo, un momento que estoy regresando, me decía, representa el municipio Perileo y aquí no se cuenta con un conjunto patrimonial, entonces ¿cómo podemos hacer polígonos urbanos? Mire, lo más fácil es, si usted tiene, por ejemplo, bienes inmuebles localizados en cierto sector, fíjese que no necesariamente tienen que ser todo el patrimonio conglomerado o todo el patrimonio unificado, pero sí sabe que existen ciertas edificaciones en ciertos lugares. Es importante que usted construya o sepa qué va a pasar con ese patrimonio inmueble, por ejemplo, o qué va a pasar con aquellas edificaciones que se van a construir al lado del patrimonio inmueble, para que no exista este deterioro del patrimonio. Recuerden que nosotros somos como tenedores del patrimonio nacional, nosotros vamos a mantenerlo en el tiempo, a nosotros nos han dado el patrimonio para que lo conservemos, para que lo resguardemos. Nosotros, si bien están localizados en nuestro territorio, pero son de nivel nacional, es un patrimonio nacional. Por lo tanto, todo lo que pase alrededor de aquellos bienes inmuebles o de aquellas estructuras que han sido considerados patrimonio nacional, es importante ver qué pasa alrededor, tanto en los espacios públicos como en las edificaciones que existen alrededor. Por eso es importante trabajar estos polígonos urbanos que le permitan saber qué pasa alrededor de un bien inmueble. Gabriel Alexandra Villacrés me pregunta, ¿qué pasa si un cantón cuenta únicamente con patrimonio inmaterial? ¿Cómo alineamos este aspecto del estudio? Igual, es decir, si yo georreferencio dónde se encuentran, en muchos de los registros o fichas que ustedes han de haber encontrado en el CITSE, se encuentran ya georreferenciados inclusive en dónde se localizan, ya sea en parroquias urbanas o rurales, por ejemplo, el tema de patrimonio inmaterial. Yo, para ponerles el ejemplo que les decía en Pillar, si yo sé que sale las diabladas, los grupos de las diabladas de las parroquias urbanas, yo digo, mire, esta es la comunidad donde todos los años se realiza las diabladas, donde en esta casa y en estas casas se hacen las caretas, las vestimentas y de ahí, es decir, yo trato de preservar, ¿no es cierto?, este patrimonio para que se siga preservando, además de un patrimonio nacional. Entonces, no se trata si es patrimonio material o inmaterial, se trata de cómo yo conservo a través de estos polígonos. ¿Para qué me van a servir los polígonos? Para yo saber exactamente qué programas o proyectos yo debo formular para preservar tanto el patrimonio material como el inmaterial.
Dani David Sabrano me dice, pertenecemos a la Dirección de Planificación, por lo tanto trabajamos con la Jefatura de Cultura, Planeamiento Urbano, Participación, Coordinación de Patrimonio. Perfecto, eso es lo que hay que hacer. Justo, Dani, es esa la recomendación para todos. Hay que trabajar unificadamente. Quien lidera los procesos a nivel cantonal es la planificación del territorio, y no me voy a cansar de decir, compañeros, porque si no estamos en la planificación, no contamos con proyectos y menos aún con presupuestos. Es de Ivonne Jiménez, sí, perdón, ya me hacen caer en cuenta que le estoy respondiendo a Ivonne Jiménez. Gracias por su apreciación. ¿Se considera a las plantaciones agrícolas como banano, cacao, palma como parte del paisaje cultural? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. El tema de la parte ambiental, agrícola, que en este caso no solo que es un tema de generación de recursos para aquellas personas y de trabajo para aquellas personas que realizan estas actividades. Más bien, la pregunta que yo haría es, ¿dentro de eso hay alguna actividad cultural o alguna actividad patrimonial que se relacione con estas plantaciones? O la pregunta es si es considerada, si se le puede ver como un tema de conservación de paisaje, no solo ambiental, sino también cultural. Yo ahí tendría mis dudas. Porque, si bien es cierto, estos son temas de aprovechamiento del suelo y obviamente del tema productivo y de comercialización. En el tema ambiental habría que preguntarse si realmente estos contribuyen. Mire, en países como Colombia, que están muy cercanitos, pues se ha hecho la ruta del banano o la ruta del cacao. En nuestro caso, la ruta del banano sé que quieren emprender, pero en el caso de Colombia se ha hecho la ruta del cacao, que no solo sirve como una preservación justamente del paisaje cultural, sino también como conocer el trabajo de las haciendas, y ahí es la diferencia. El trabajo de las haciendas, cómo es que las haciendas que fueron consideradas patrimoniales están siendo visitadas por turistas para conservar lo cultural, cómo es que desde estas edificaciones se mantiene lo patrimonial y cómo desde estas haciendas y desde el trabajo que se hacen en las plantaciones se generan actividades comerciales, productivas y también mano de obra. Porque yo vuelvo a decir, la planificación es integral, es decir, yo únicamente no puedo verlo al paisaje cultural solo como las plantaciones, sino debo verlo como qué otras temáticas se relacionan a esta producción de banano, cacao. Es decir, cómo esto genera en las visitas a las haciendas, en las formas cómo se cosechan, inclusive, o cómo se comercializan, o cómo se cosechan este tipo de producciones. Marta Verónica Pacheco me dice, buenas tardes, mi pregunta es similar con respecto al patrimonio natural. Nosotros tenemos la laguna del Quilotoa, justo en este momento existe el pedido de la construcción de un columpio. ¿Columpio? ¿Está bien? ¿Es un columpio? ¿Cómo podríamos actuar? Ya, a ver, la pregunta que le haría a Marta Verónica es si existe un plan de manejo del Quilotoa y si dentro del plan de esta laguna de manejo del Quilotoa se han definido programas o proyectos que permitan el disfrute de esta laguna, porque lo que queremos es justamente que la gente haga uso y disfrute tanto del patrimonio cultural como del ambiental. Y si dentro de estos programas o proyectos se ha contemplado alguna vez un columpio. El columpio yo, por ejemplo, lo he visto en baños para las erupciones del volcán Tungurahua, donde mucha gente va y se toma unas fotos preciosísimas. No sé si por eso la pregunta sería, Marta Verónica, si ustedes ya hicieron un plan o un programa, ¿no es cierto?, para generar visitas, mayor cantidad de visitas del Quilotoa, y si la construcción del Quilotoa va a contribuir o no. El columpio, yo le veo como una acción o una actividad demasiado simple, es decir, el columpio en qué va a contribuir. Ahí habría que hacer un pequeño estudio o una consulta a la participación ciudadana o a la gente que visita el Quilotoa, si eso va a contribuir al uso y disfruto del Quilotoa, o va a ser más bien algo que va a degenerar en la vista panorámica que tiene en este momento el Quilotoa. Lastimosamente no existe un plan de ordenamiento, y otra vez volvemos a lo mismo, es decir, no es únicamente el columpio por columpio, hay
hay que estudiar todo lo que pasa alrededor del Quilotoa para ponerles el ejemplo, qué tipo de turismo es, qué es lo que ustedes han visto que disfrutan más los turistas, cómo yo preservo, porque lo más importante es seguir preservando la laguna del Quilotoa. Ojo, ahí tiene que ver con un tema de recolección de basura, de que no dañen inclusive la flora que existe alrededor del Quilotoa. Entonces no es únicamente poner algo, sino ver qué va a pasar si van más turistas, qué va a pasar con todo lo que existe alrededor del Quilotoa. Hay que tener mucho cuidado en la conservación de estos paisajes ambientales, y si bien es cierto, es hermoso todo, pero de aquí a 10 años hay que hacer un estudio. La gente va y pisotea la vegetación, los caminos inclusive habrá que construir y pavimentar los accesos, pero ¿qué va a pasar con todo ese hermoso paisaje donde la gente puede caminar, disfrutar? Todas estas cosas hay que hacer un análisis, no es únicamente el columpio, sino todo lo que va a acontecer alrededor de la laguna del Quilotoa. Lo que debemos, Gabriela Alexandra Villateses recomienda, lo que debemos tomar en cuenta, acotando lo que dice Maggie, es que no necesariamente la cocción en baños va a funcionar en Quilotoa. Sí, definitivamente, es decir, en baños no solo es el columpio, es la casa, ¿no es cierto?, donde desde ahí se hace el columpio y donde se ha convertido inclusive en un ingreso para las personas que manejan, pero es además, está localizado mucho afuera, muchos kilómetros afuera del volcán, por obvias razones, es decir, tratemos de mantener un patrimonio tanto ambiental como cultural, en el sentido de que la gente que lo visita no lo dañe, no lo deteriore, porque la idea de tener tanto patrimonio como cultural y ambiental, y esa es nuestra competencia, es preservarlo, mantenerlo, no destruirlo, ¿no? Dice, porque son dos mercados turísticos diferentes, y vuelvo nuevamente, si yo no tengo una planificación en el cual yo defina qué es lo que quiero con mi territorio, qué atractivos culturales y ambientales quiero fomentar, quiero promulgar, quiero difundir, y además para qué lo quiero hacer sin dañar el ecosistema en este caso, pues va a ser acciones que realmente no van a contribuir. Y vuelvo a decir, en este momento, si no se cuenta con el plan de ordenamiento y gestión del suelo, es importante, el Consejo Municipal tiene toda la potestad a través de un informe técnico que emitan los funcionarios de patrimonio, los funcionarios de civismo, los funcionarios que trabajan en la gestión ambiental, sobre lo que puede degenerar el poner cierto elemento que es un elemento adscrito, indexado, que no es dentro de todo el contorno natural que tiene el Quilotoa. Lo que más bien lo que puede hacer es dañar, Santi, me estoy yendo lo que puede dañar es el entorno natural que está en este momento funcionando, ¿no? En ese sentido, esas son mis recomendaciones. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Gabriel Alexandra, ya se escucha. Ya, estoy nuevamente. Yo lo que decía es que cualquier elemento fuera del contexto natural hay que estudiarlo, y creo que la potestad en este momento tienen ustedes como técnico de presentar informes técnicos al Consejo Municipal para que cosas que no están acordes con una planificación, con una estrategia, inclusive lo que yo quiero vender del Quilotoa, y que lo único que puede hacer es dañar más bien el aspecto natural que tiene este momento, pues habría que tener mucho cuidado. Y ustedes son los asesores del alcalde. Yo siempre digo que si no me dan un informe, yo de alcalde no firmaría absolutamente con un informe de corresponsabilidad que tienen los funcionarios municipales. Por eso es que es importante que ustedes conozcan todas las leyes, por eso es importante que ustedes conozcan cuáles son la visión de desarrollo que tiene el PDOT, y es importante que ustedes conozcan, ¿no es cierto?, qué se quiere hacer en cada sector, en todos los ámbitos, no solo en el patrimonial, en el ambiental, en el tema de tránsito y transporte, sino en todas las temáticas. Es mi recomendación. No podemos trabajar sectorialmente, sino integralmente, para poder tener una mejor visión de desarrollo. Dice, a veces los alcaldes no hacen caso, solo ven situaciones políticas. Sí, cierto es. Yo creo que es cierto, yo le doy la razón. Sin embargo, creo que eso no imposibilita que nosotros como técnicos, y me incluyo, yo soy una técnica a más no dar. Yo creo que si los técnicos no insistimos y si no ponemos en blanco y negro, una de las peores cosas que no podemos hacer los técnicos es dejar por escrito.
Nuestra responsabilidad, compañeros, como técnicos, es marcarles, decirles, miren, esto es lo que va a pasar si se implementa esto y otro, y el marco legal además dice esto, este otro, y en función de eso yo como técnico responsable de tal área establezco qué es para los fines pertinentes. Compañeros, es el momento de ser técnicos serios en el sentido de manejar normas legales, de manejar la planificación y que nosotros demos recomendaciones. Ahora, si lo acogen o no, esa es otra cosa. Rosendo, el día de ayer hablamos, buenos días, ¿existe algún límite mínimo de extensión en la definición de los polígonos de visión? No, mire, cuando nosotros trabajamos recién el año anterior, me salté de Jessica, ya regreso donde Jessica. Nosotros trabajamos el año anterior un plan parcial, ¿no? En lo que es Brisas del Pacífico. Más o menos estamos hablando de unas 6 manzanas. Lo que hay que hacer es definitivamente es el PUX, la ventaja que tiene el PUX es que se puede trabajar en lo más pequeño, en lo que yo deseo mejorar, en lo que yo puedo empezar a trabajar. Es más, recordarán que la planificación se va a lo más mínimo, es decir, la planificación se puede ir a barrios, a comunas, no necesariamente necesita una extensión, lo que sí necesita es el objetivo, claro, que quiero mejorar con ese polígono de intervención, por eso es que no existe un límite de extensión, sino más bien qué es lo que yo deseo en mi cantón para el desarrollo, qué es lo que yo deseo potenciar. Si deseo, por ejemplo, trabajar un plan parcial para lo que significa legalizar los terrenos que no tienen titularidad, pues se hace un plan parcial. Un momento que me falta, Jessica dice, ¿nos podrían ayudar al menos con la lista de estas leyes que nos indicaste en tu presentación? Creo que mencionaste 35 para saber y poder hacer una buena gestión. Claro, claro que sí. Miren, en este momento con los técnicos regionales, que también Shirley está por aquí, pues estamos haciendo esfuerzo. Les puedo mandar en este momento a través también del curso virtual las 35 normas legales que se articulan al PUX. Por supuesto que sí, encantadísima, y ojalá ustedes lo puedan leer. Miren, los técnicos nos volvemos de financieros, nos volvemos de abogados, todos debemos ser, pero multisectoriales a fin de poder abordar mejor la planificación. ¿Cómo se puede obtener, Flanking Osvaldo me dice, cómo se puede obtener el reconocimiento internacional del patrimonio cultural inmaterial? A ver, ustedes han leído la resolución 006, ¿no es cierto? En el cual nosotros como GAT no podemos hacer declaratorias a nivel internacional. Sin embargo, ¿quién puede otorgar estas declaratorias a nivel internacional? Es el Ministerio Rector de la Política, que es el Ministerio. Pero ¿qué es lo que se debe hacer? A nivel cantonal, lo que se debe hacer es levantar expedientes técnicos. Estos expedientes técnicos me refiero tanto en el ámbito histórico, antropológico, y obviamente se tiene que pedir ayuda al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que se convirtió, de acuerdo a la nueva Ley de Cultura, en la instancia técnica de asesoramiento, al igual que la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Pero en el caso de reconocimiento internacional, una vez que se estructuren y se elaboren los expedientes, hay que hacer un petitorio al Ministerio de Cultura y Patrimonio a fin de que se hagan estudios más profundos y luego poder presentar al UNESCO, ¿no es cierto?, por parte del Ministerio las declaratorias. Es un proceso grande, pero si se tendría algún bien patrimonial, bien que se podría elevar, pues se podría hacer las gestiones. Héctor Alejandro dice, buenas tardes, mi inquietud es que si se puede intervenir en la casa que es patrimonio, colaboración de un mural artístico en una parte de su fachada. Se fue Santi. No, sí se fue. Bueno, buenas tardes, mi inquietud es si se puede intervenir en una casa que es patrimonio con la elaboración de un mural artístico en una parte de su fachada. Cualquier intervención, en este momento a nosotros como GAT, que somos tenedores de la competencia exclusiva, lo que hay que hacer es, una vez presentado esta solicitud por parte, si es una propiedad privada, por parte del propietario, la unidad, el departamento o la dirección deberá emitir un informe indicando si es pertinente o no el mural artístico. Recuerden que nosotros somos tenedores del patrimonio nacional. Cualquier cosa que dañe este patrimonio o que no corresponda a los materiales o a la forma de preservar este patrimonio, podemos tener inconvenientes. Por lo tanto, si el mural
no va a dañar, sino va a contribuir a mantener la estructura por la cual fue considerada patrimonio, a través de un informe técnico, el responsable de la gestión patrimonial deberá emitir informe favorable o desfavorable y hacer conocer al Consejo Municipal sobre este informe para la aprobación pertinente, porque están interviniendo en un bien patrimonial. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? No hay audio, me dice, no hay audio. Compañeros, ¿sí me escuchan? Compañeros, buenas tardes. Gabriela Alessandra, ¿sí se puede ya? Sí, ya, muchas gracias. Sí, ya me contestaron que sí, muchas gracias. Muchas gracias, ya tengo los sí de todos los compañeros. ¿Alguna pregunta adicional, compañeros? ¿Alguna pregunta adicional? A ver, me dice, si hay la decisión del Consejo Municipal, es la intervención, es intervenir un bien patrimonial, nosotros como técnicos, ¿cómo deberíamos proceder? A ver, el Consejo Municipal no puede decidir per se. De acuerdo a la ley de ordenamiento, a la ley de cultura, establece que quien emite informe técnico es el encargado de la gestión patrimonial dentro de los territorios. Por lo tanto, ustedes deben emitir un informe para que el Consejo Municipal asuma esa responsabilidad. Ellos no pueden asumir per se sin un informe técnico del responsable de la gestión patrimonial. Por lo tanto, si han asumido eso, están contraviniendo todo lo que dice la ley y pueden tener luego repercusiones por parte del Ministerio Rector de la Política, ¿no? Dice, arquitecta, ¿quién es el responsable del bien patrimonial? ¿Como del bien o de la gestión patrimonial? ¿Es la unidad, la dirección o la persona que trabaja patrimonio? No sé si a eso se refiere la pregunta o se refiere a otra cosa, o no sé si le entendí bien la pregunta, no sé si Marta, Verónica, está bien la respuesta, porque dice, ¿quién es el responsable del bien patrimonial en el lugar? Sigue siendo la unidad de patrimonio, ya. Dice, si hay un caso, por ejemplo, de una edificación que es patrimonio, solo queda la fachada, su interior básicamente está en ruinas. ¿Cómo podría mantenerse el patrimonio con tecnología actual? La estructura metálica como estructura, ladrillo, bloque, que al tener concluido la rehabilitación queda como que nada, paso está bien. Sí, mire, en países como en Cuba, por ejemplo, muchas de las fachadas ya son las patrimoniales, el resto definitivamente es adicionales. Se ha cambiado totalmente la fachada. La recomendación de la gente que hemos trabajado patrimonio es trabajar no estructura metálica, sino más bien ladrillo bloque, que justamente no permita una rehabilitación tan abrupta, tan grosera frente al tema patrimonial. Más bien esa es la recomendación, no meter tanto estructura metálica, porque sí daña muchísimo todo el aspecto interno del patrimonio, deja de tener ese espíritu de patrimonial, más bien trabajar con ladrillo o bloque. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, no sé si hay alguna otra pregunta, compañeros. Creo que me estoy saltando alguna pregunta. Déjenme mirar, compañeros. Creo que me salté otra pregunta. Déjenme ver. Dice, sí, muy buenas tardes. En mi cantón, Gabriela Alexandra Villagles. En mi cantón hay una escuela construida aproximadamente en los años 1940 para declarar como patrimonio. ¿Algún problema con el Ministerio de Educación? Para declarar, la pregunta, Gabriela, sería, ¿quién lo quiere declarar patrimonio? ¿La municipalidad? Es decir, esto no está en inventario, esto no consta como registro. ¿Cómo sería? Si me puedes ayudar, por favor. Si me puedes ayudar con eso, Gabriela. Esa pregunta, Luis, no lo sé, preguntó Luis. ¿A qué se, Luis? Usted se saltó, ay, perdón, se saltó la pregunta ya. Me salté una pregunta, sí, mil disculpas, Luis. La pregunta es de Quijos, hay una escuela construida, perdón, la pregunta es de Quijos, ya. Mi pregunta es, ¿el cantón quiere declarar esta construcción del año 1940 como patrimonial?
y además, siendo una escuela, la pregunta es de Quijos, no está declarada. Ya, entonces, a ver, hay compañeros, yo les pediría, les recomendaría más que les pediría. Nosotros en este momento hemos recibido un inventario que hay que validarlo. No necesariamente todo lo que está inventariado sigue siendo patrimonial. Muchos de ellos ya han estado destruidos o se han sido declarados obsoletos. Por lo tanto, mi recomendación es que en este momento actualicen, mejoren todo el inventario entregado desde el gobierno central, para luego ver la pertinencia o no de declarar. Recuerden que para declarar hay ciertos lineamientos generales emitidos por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en el cual se establece que existen ciertas condiciones para poder declarar patrimonio inmueble. Y esto data de que deberían tener construcciones desde hace 100 años, por ejemplo. O el tipo de construcción de que fue declarada, o la forma constructiva, o el modelo de construcción. Entonces, antes de ponernos a declarar cualquier cosa adicional, yo les sugiero, compañeros, más bien actualizar el inventario que tienen, ver realmente si la densidad patrimonial que en este momento fue entregada corresponde o no a lo que existe en su territorio. Buenas tardes, Javier Bolivio. Buenas tardes. Nosotros como GAT podemos exigir a los propietarios de casas que están catalogadas como patrimonio su reconstrucción. Exigir, no. Uno de los problemas que tenemos con el patrimonio es que piensan los propietarios es que el patrimonio, el tener una casa catalogada como patrimonio es un problema. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque siempre el rehabilitar el patrimonio cuesta mucho. Es decir, no es lo mismo mejorar una casa de hace 20 o 30 años que una casa de 100 años, porque eso implica desde cambiar tuberías, cambiar absolutamente todo. Por eso es que muchos municipios han hecho programas de incentivos y eso permite las ordenanzas una vez que se aprueben. Estos incentivos permiten, ¿no es cierto?, hacer programas, por ejemplo, 50-50, es decir, 50 pone la municipalidad y 50 el propietario. Otros municipios, como en el caso de los que yo conozco, que son cercanos del municipio de Rumiñahui, lo que hizo es, por ejemplo, hacer rehabilitación de fachadas en todo el centro histórico, y para eso lo que hizo es poner a cambio todo lo que significa este mejoramiento, y luego se les cobró a través de contribución especial de mejoras en varios años estos mejoramientos de fachadas. En ningún momento se puede exigir, yo digo que lo mejor es, y lo que les decía, trabajar con la ciudadanía para informarles, miren cómo está el estado de su construcción, qué pasa con su construcción. Algunos dirán, bueno, yo puedo poner, ¿no es cierto?, y mejorar mi construcción, pero básicamente lo que siempre piden los usuarios es que exista una corresponsabilidad entre la municipalidad y la ciudadanía. Dani David Sabrán dice, habíamos preguntado sobre las plantaciones agrícolas si se les considera como paisaje cultural. Esta parte nos respondió, en estas plantaciones existen tolas, incluso fragmentos arqueológicos, ahí se les puede declarar. Sí, definitivamente. Si existen las tolas, ¿no es cierto?, o si existen montículos catalogados como patrimonio nacional y que existen además fragmentos, me imagino que de cerámica, arqueológicos, pues sí, definitivamente es un paisaje cultural porque están asociados con un tema de patrimonio arqueológico. Javier Polibio Cruz dice, ya por su deterioro es un mal aspecto visual para la imagen del cantón. Vuelvo a decir, lo que se puede hacer es un tema de programas, de incentivos, que eso también lo permite la legislación, incentivos 50-50, cobrarles, hacer el mejoramiento, es decir, invertir la municipalidad y luego cobrarles a través de, sí, es cierto, definitivamente el peligro es cierto, es decir, entonces ahí la sugerencia es inmediatamente conversen con el propietario y empiecen a apuntalar desde la fachada, porque me imagino que si la fachada se va a caer, en las cubiertas, obviamente, habría que hacer un apuntalamiento tanto de fachadas como de cubiertas y luego cobrarle, es decir, decirle, mire señor, nosotros como municipio podemos ponerle el dinero, pero luego le cobraremos a través de contribución especial de bajeras. Franklin Osvaldo Mora me dice, ¿qué podemos hacer? Morocho, perdón. ¿Qué podemos hacer para que nosotros los ecuatorianos nos sintamos identificados con nuestra cultura? La municipalidad dentro de sus competencias tiene la difusión del patrimonio. Por ejemplo, les preguntaría a ustedes, algunos de ustedes, ¿conocen cuánta densidad patrimonial existe en su cantón? Solo que alguien me responde, ¿cuánta densidad patrimonial tiene su cantón?
¿Cuánta densidad? No sé si también Franklin Osvaldo me dice, ¿cómo se mide? A ver, se mide, ustedes ya pasaron el CIPSE, ¿no es cierto? Ustedes ahí, la densidad patrimonial está catalogada con el número, la densidad es del número de bienes patrimoniales existentes en el cantón, ya sea material o inmaterial. En el CIPSE, ¿cuántos patrimonios ustedes tienen a su cargo? ¿Ya? 35.000, dice Gabriela Alexandre Vélez. Listo, esta es su densidad patrimonial. Gabriela, esa es su densidad patrimonial. Sobre eso es lo que ustedes preservan, mantienen y difunden el patrimonio. Entonces, si fíjense, ahorita la pregunta, si ustedes como funcionarios que trabajan la gestión patrimonial no lo conocen, ¿cómo puede conocer la ciudadanía? Entonces, la primera recomendación es trabajar, ¿no es cierto?, para que la ciudadanía conozca qué tipo de patrimonio y empezar a relevar. Por ejemplo, miren, en muchas ciudades de aquí en el Ecuador se ha puesto como unos letreritos, sino, mire, esta casa pertenecía a tal persona que es una personaje ilustre, que por eso fue, o fue declarada patrimonio por sus materiales constructivos. Entonces, la idea es que la gente se vaya apropiando de ese patrimonio, que la gente sepa que en mi cantón existe ese patrimonio, tanto material como inmaterial, y que además, ¿no es cierto?, y que además nosotros podemos conservarlo, preservarlo, mantenerlo. Es por eso la necesidad de que tanto ustedes como la ciudadanía conozcan sobre su patrimonio, qué tipo de patrimonio. Fíjense, algunos tendrán más patrimonio inmaterial, otros tendrán mayor patrimonio material, pero es importante que la gente sepa qué patrimonio existe en mi cantón. Dice Marta Verónica, un momento que ya se me fueron algunas preguntas y estoy volviéndoles a revisar. Dice Héctor Alejandro, si bien es cierto, dentro de nuestras competencias está el de conservar, mantener y controlar, y que está dentro de unidades pertinentes, pero si las decisiones a tomar las máximas autoridades, ¿qué podemos hacer los técnicos, decisiones de las autoridades? Miren, ahí sí la participación ciudadana tiene un rol protagónico. Ustedes deberían informar qué informes técnicos ustedes han presentado al Consejo Municipal para que se tomen las medidas preventivas para conservar, mantener y difundir el patrimonio. Yo creo que ahí ninguna autoridad va a querer enfrentarse con los propietarios o con la gente que maneja el patrimonio, porque ya la sociedad está informada, concientizada y sensibilizada con respecto a lo que es su patrimonio. ¿Qué validez tienen las declaratorias como parte del patrimonio cultural que se están dando desde la Asamblea Nacional sin seguir el procedimiento que establece la Ley Orgánica de Cultura? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles declaratorias ha hecho la Asamblea? No tengo conocimiento de sí. Juan Fernando, más bien usted ayúdeme porque no sé a cuáles declaratorias ha hecho la Asamblea Nacional. Jessica Margarita Aldaz, lo que está en el CIPSE no está completo. En GAD, Pelileo tenemos impresos para parte del CIPSE y otros que no constan. Entonces, ¿cómo nos indica la empresa? Ya. Justamente en este momento, el banco una de las condiciones que tenía la competencia de patrimonio que estaba vigente desde 2015 era, existen los fondos en el Banco de Desarrollo del 2015-2016, lo que estamos ahorita promoviendo, lo que estamos promoviendo en este momento son talleres en las diferentes regionales, ya va a ser en la regional 2 y 3 en la ciudad de La Tacunga, para darles a conocer que pueden presentar proyectos de actualización de inventario, porque es cierto, el inventario no está actualizado. Compañeros, el audio se está cortando. Entonces vamos a cortar, vamos a dejar el video grabado, a fin de que luego lo puedan ustedes mirar, ver aquellas cosas que no fueron escuchadas. Lamentablemente la interferencia siempre se da. Y en ese sentido, yo lo único que quería dejar es que la última pregunta relacionada, el inventario, compañeros, que ustedes tienen está desactualizado. 100% está, o sea, no todo el inventario, pero está desactualizado. Por eso es que ustedes ahorita pueden acceder a los fondos del Banco de Desarrollo para que actualicen el inventario patrimonial y que puedan ustedes actualizar esta información.
Compañeros, en ese sentido, mi recomendación es que ustedes soliciten el financiamiento del Banco de Desarrollo para que puedan contratar una consultoría para que actualicen el inventario patrimonial. Muchas veces yo le he dicho al INPC, ese inventario no está actualizado. Además, es un inventario que no todo está inventariado, sino únicamente está como registro. Por lo tanto, compañeros, ahorita ustedes tienen fondos en el Banco de Desarrollo que son fondos no reembolsables porque nos pertenecen a nosotros los municipios para que actualicen el inventario. Exactamente el 26 de este mes, la próxima semana, el día jueves, realizaremos un taller en la ciudad de Latacunga para exponerles, vamos con el Banco de Desarrollo, con el Ministerio de Cultura y el INPC para explicarles que existen esos fondos que les pertenecen a los municipios, no nos están haciendo ningún favor, compañeros. Estos son de nosotros mismos, de las competencias, para que ustedes puedan presentar el proyecto denominado inventario, autorización del inventario patrimonial, para que sepan exactamente, como lo acaba de mencionar Perileo, qué densidad patrimonial tiene cada una de sus localidades. Estimados compañeros, me dicen que debo en este momento, al ingresar inventario se puede ingresar bienes materiales. No. Nosotros no tenemos la capacidad de ingresar. Nosotros podemos levantar expedientes técnicos que nos permitan con el INPC tratar de manejar un nuevo inventario para que sea declarado patrimonio nacional. Nosotros no tenemos patrimonios cantonales y poder hacer, ¿no es cierto?, elevar a patrimonio nacional. Nosotros nos limitaríamos a hacer expedientes técnicos y solicitar al INPC, ¿no es cierto?, que nos elabore los suficientes expedientes que faltan a fin de poder elevar a patrimonio nacional. Compañeros, muchas gracias por su gentileza. Yo también, Rosendo, igual, más bien agradecerles a todos ustedes. Va a quedar grabada la información y este foro que hemos hecho, y cualquier cosa estoy a las órdenes. Muchas gracias, compañeros.